crucigrama de Jacob es una novela de aventuras que tiene distintas tramas paralelas que se entrelazan para hacerlo muy ameno y entretenido. Una de las características de la novela es el nivel de peripecias que sufren los protagonistas, donde los problemas cada vez son mayores y ellos tienen que enfrentarse a resolverlos de manera creativa, porque estamos hablando del siglo XV y el medievo. Entonces la novela está desarrollada en el Camino Primitivo de Santiago, la parte asturiana, donde salen los enclaves que me parecieron más interesantes para generar una trama en la que, basada al final del siglo XV, parte de la premisa de que aquellos judíos que vivían en el norte de España y se les expulsó de repente, ¿por dónde escaparon hacia Portugal? Utilizando seguramente una ruta natural de salida que era el Camino Primitivo de Santiago. El crucigrama de Jacob es un proyecto cuyo corazón es una novela, pero que adopta también distintas formas. El objetivo era permitir a otras generaciones más jóvenes que se interesan o tienen más dificultades para llegar a la literatura, hablar su idioma tecnológico de aplicaciones y digitales o audiovisual para generar interés en la lectura de la novela. Así, por ejemplo, el crucigrama de Jacob tiene un proyecto digital en el crucigramadejacob.com donde permite a la gente jugar contra el tiempo en una prueba de talento, cuyo resultado es un premio económico. O, por ejemplo, también tiene realidad aumentada. La portada tiene realidad aumentada y cuando se la enfoca con una aplicación que se llama Mira realidad aumentada, se abre el crucigrama de Jacob, que no lo puedes ver de ninguna otra manera. Quien complete este crucigrama, y solo lo podrá hacer quien se haya leído la novela, podrá formar parte del casting de la peli documental que se rodará sobre el crucigrama de Jacob. La historia surge porque en un principio, cuando estoy buscando el concepto del qué hablar, estoy viajando y uno de mis viajes coincide en Estambul. Entonces hay una aventura donde estoy visitando Santa Sofía y me siento al final en las escaleras para descansar. Y se acerca y se sienta conmigo un guía que parece español. Me llama la atención que un español trabaje de guía en Turquía. Resulta ser que este chico es sefardita y me cuenta su historia, cómo durante 500 años se mantiene la tradición de generación en generación culinaria, del idioma, nuestras costumbres, un poco en honor a su identidad que es española, con lo cual, aunque ellos nazcan en Turquía, ellos dicen soy sefardita, que es el único ejemplo que conozco así del mundo, donde la pregunta de dónde eres y dónde has nacido no coincide. Son sefarditas y han nacido en cualquier país del mundo. Con lo cual, este homenaje al pueblo español un poco se lo quise trasladar yo al pueblo judío y para ello tenía que situarme cuándo ocurrió todo. A final de la Edad Media, en el siglo XV, cuando les echamos, es donde se genera el concepto sefardita, judío español, expulsado de España, lo que para ellos era sefarad. Y con todo esto, tengo 3 novelas de referencia que me gustaron mucho y me marcaron, que es, una de ellas es El alquimista, de Paulo Coelho, por la cantidad de mensajes que te da, que te valen en tu vida diaria a través de la aventura de un chico que está recorriendo Marruecos buscando el tesoro de su vida. Otra novela es de Ken Follett, que se llama Los pilares de la tierra, que genera 3, 4 tramas paralelas y las va entrelazando para tejer su madeja de la historia a su manera. Me pareció una obra de arte. Y la última novela es El Código Da Vinci, por otros motivos diferentes, que tuvo una repercusión altísima, donde hay un misterio que a la gente le interesa saber sobre él. En este caso, habla de una palabra perdida en la historia que está encriptada en un jeroglífico, en una piedra, que es lo que ellos tienen que resolver.
porque realmente el objetivo de todo cabalista es resolver esa palabra perdida en la historia, que es el verdadero nombre de Dios, el nombre del poder. El crucigrama de Jacob está localizado en el norte de España, en concreto en el territorio asturiano, por varios motivos. Uno práctico es porque yo soy de aquí y cuando escribía que trabajaba en una compañía fuera de esta región, el único sitio del que podía hablar con total inteligencia de cómo huelen las cosas, cómo son los paisajes, sin estar con los ojos cerrados, era de Asturias. El segundo motivo, que me pareció muy interesante, era por deslocalizar la tradicional historia de las grandes juderías que se ha contado más veces, como los enclaves de Sevilla o Toledo, sacarla un poco a lugares de los que no se había hablado tanto hasta el momento, como por ejemplo la pequeña judería que había en Oviedo, que estaba dividida en dos, donde en un sitio vivían los judíos y otros vivían los cristianos. Y el tercer motivo fue para diferenciar sacar a la luz, darle visibilidad enclaves muy prioritarios en el Camino de Santiago, como es este monasterio en el que estamos de Obona, que es paso obligado del camino desde hace cientos de años, si no, no tienes la acreditación de peregrino, y tiene algunos misterios o leyendas a su alrededor que te dejan lugar a un poco ficcionar la historia, y además es interesante también para resolverlos. Entonces, además, no estaría de más mencionar que deberíamos hacer un esfuerzo para que lugares como este, tan emblemáticos, que fueron tan poderosos y tienen tanta historia, tan antiguos, fuesen patrimonio de la humanidad para poder recuperarlos y que las grietas no los acaben tirando, porque es muy costoso tener una rehabilitación de monasterios como este y no hay vecinos que puedan pagar esto, es lógico. Pero necesitamos ayuda de gente de fuera para que podamos un poco conservar el patrimonio que es de todos, pero lo tenemos aquí en Asturias.